Decíamos que la semana pasada hablamos de cómo la iglesia de Antioquía envió a Saulo y a Bernabé, o Bernabé y Saulo en esa época. Primero Bernabé era el mayor en ese momento, los envió en misión por orden del Espíritu Santo. Y en Chipre, el gobernador y el procónsul de Chipre se convirtió a Cristo, aceptó al Señor y creyó maravillado por su doctrina. Vamos a retomar en el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, Juan Marcos, que se había ido con ellos sin haber sido llamado, pues ahí se devolvió. La Biblia no dice exactamente por qué, pero se devolvió, no siguió con ellos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Esa es otra ciudad llamada Antioquía también. Ese nombre viene de unos reyes que hubo griegos, sucesores de Alejandro el Grande, que se llamaban Antíoco. Fueron varios: Antíoco I, II, III, Antíoco el Grande, Antíoco Epífanes. Entonces fundaban sus ciudades y le ponían su nombre, Antioquía. Aquí tenemos ese mismo nombre, pero le decimos Antioquia, pero es el mismo nombre. Y este es en Pisidia, que es en la actual Turquía. Ya no es Israel, ni el Líbano, ni Siria, esos países encima de Israel, sino ya cogiendo hacia Europa. Se puede ir por tierra o se puede ir uno por mar. Ellos aquí de la isla de Chipre se embarcaron para allá. Actualmente eso es Turquía. Entonces, Antioquía de Pisidia. La que los envió a ellos, la iglesia que los envió era Antioquía de Siria. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Decíamos que ellos llegaban siempre primero a la sinagoga. En Romanos, hablando del Evangelio, escribe Pablo que el Evangelio es poder de Dios. Y también escribe que al judío primeramente y después al griego. Primero al judío, al pueblo escogido, se le hablaba el mensaje, y si no lo aceptaban, igual se hablaba a los gentiles después. Bueno, siempre le hablaban a todos, pero cuando los judíos no aceptaban, se dedicaban a los gentiles, a los que no eran judíos. Gentiles eran todos los que no eran judíos, así se les decía, gentiles. Entonces llegaban el día de reposo, el sábado, a la reunión de la sinagoga. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Las sinagogas surgieron después del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, que el templo fue destruido. Entonces empezaron a reunirse en donde estaban, y así nació la sinagoga. Ya existen hoy todavía. En este momento sabemos que no hay templo en Jerusalén. En el lugar del templo de Jerusalén hoy en día hay una mezquita. Así surgieron las sinagogas. Por todo Israel había sinagogas. En Jerusalén en tiempos de Cristo había más o menos 400 y pico de sinagogas. O sea que eran pequeñitas, no es que eran muy grandes. Y en estos casos, ya en el extranjero, entonces cuando llegaba algún judío de otra parte, si tenía algo que decir acerca de las escrituras, algún mensaje, le invitaban a que hablara. Entonces iba y se paraba, usualmente era una especie de asiento en un lugar más alto para que todos pudieran ver. Lo llamaban la cátedra de Moisés, la silla de Moisés, porque ahí se estudiaba, se leía, se predicaba la ley. Entonces miren la oportunidad que le dan a Pablo y a Bernabé. Si quieren decir algo, hablen. Y Pablo, pues él le decían hable y estaba ocupado hablando. Le decían predique y estaba ocupado predicando. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahí se dirige a los judíos que están ahí y a los temerosos de Dios, que eran personas simpatizantes del Dios de Israel y de los judíos y del judaísmo, que se sentaban en un sitio especial aparte y escuchaban desde lejitos, ¿no? Lo mismo que las mujeres también aparte. Hoy en día todavía es así, las mujeres tienen su sitio aparte de los hombres para escuchar. Entonces, pero él, fíjense que él los tuvo en cuenta a todos.
varones judíos y temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Mire, está haciendo un resumen de Israel, de la historia, pero así, saltándose un poquito como los hechos más importantes, no contando todo en detalle. Entonces dice, Dios escogió a nuestro pueblo, somos el pueblo escogido. Dios nos exaltó. En la esclavitud en Egipto Dios nos liberó. Y por un tiempo de 40 años estuvimos en el desierto y Dios nos sostuvo. Se dice nos soportó, o sea, nos sostuvo. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio, la tierra prometida. Destruyó 7 naciones. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Mire que va saltando rápidamente un resumen de la historia de Israel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Efectivamente, reinó 40 años Saúl, el primer rey. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Les habla del rey David, el rey añorado por todos. ¿Por qué les habla de David? Porque en la escritura de las profecías estaba que al trono volvería un descendiente de David, un salvador, un mesías descendiente de David. Por eso llega hasta este punto y ahí ya viene, como decimos aquí, da la estocada de lo que él quiere hablar. Y les dice, hablando de David, ¿no? Dice 23, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Les está diciendo, hermanos, ya la promesa de ese Mesías se cumplió y es Jesús y es descendiente de David, como debía ser, legítimo heredero al trono, hablando en la carne. Tanto por el lado de José como por el lado de María, él era descendiente de David. Tanto José como María eran descendientes de hijos de David, 2 hijos distintos. Pero por lado y lado, ya fuera por el lado de la mamá o por el lado del papá, era un descendiente legal de David. 24. Antes de la venida del Salvador de Israel, de Jesús, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Eso es lo que predicaba Juan. Un bautismo, pero de arrepentimiento. No de perdón de pecados. Ese bautismo solamente lo da ¿quién? Cristo. El perdón de pecados. Juan predicó el arrepentimiento preparando el camino para el Salvador. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ahora, casi todo judío en el imperio había oído hablar de Juan el Bautista. Sabían quién era Juan el Bautista. Sabían cómo murió Juan el Bautista. Había discípulos de él regados por todo el imperio. Entre esos, algunos que habían estado en Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo y otros que no. Más adelante en Hechos vamos a ver que Pablo se encontró con unos discípulos de Juan que sabían del bautismo de arrepentimiento pero no conocían de Jesús, y él les predicó de Jesús, los bautizó y hablaban en lenguas, inmediatamente recibieron el Espíritu Santo. No porque los bautizó en agua, no porque aceptaron a Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es eso. Cuando aceptas a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en ti. Bueno, 26. Ahora ya les habla directamente: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, o sea, los gentiles que estaban ahí,
A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿A quiénes? A todos ellos. Y a los judíos. O sea, ustedes que son mis hermanos, descendientes de Abraham, judíos, o sea, israelitas y judíos, y a los que tenéis a Dios, a ustedes también les está hablando, a los gentiles, imagínense. En la sinagoga nunca se le hablaba a los gentiles. O sea, ellos asistían, pero para que se convirtieran al judaísmo como ellos lo entendían. Pero eran considerados, por decirlo así, como inferiores, porque no eran del pueblo salvo, del pueblo escogido. Ellos creían que eran salvos solo porque eran judíos y ya. Y que con cumplir la ley, que ninguno la pudo cumplir jamás, ya eran salvos, por guardar la ley. 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Tremenda acusación, ¿no? Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, o sea, el Sanedrín, los escribas, los sacerdotes, los fariseos que mandaban sobre el pueblo también, ni conocieron a Jesús, ni conocían la palabra de los profetas. No la entendían. La leían, pero no la entendían. Y no conocieron a Jesús, no reconocieron las señales. Había más de 300 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Y no reconocieron a Jesús. Se está acusando de ignorancia. ¿Recuerdan esa frase de la Biblia que dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento? Bueno, ahí está. Por eso rechazaron a Jesús. Por eso el Evangelio de Mateo, que no lo estamos estudiando ahorita, presenta a Jesús como rey. Está dirigido especialmente a los judíos, demostrándoles por las Escrituras cómo Jesús sí era el Mesías. Entonces, dicen que al condenarlo cumplieron las profecías, porque estaba escrito que lo iban a condenar, un Mesías sufriente. Ellos esperaban un Mesías libertador, un general, un militar glorioso. Y no leían que también en las Escrituras hablaba del Mesías sufriente. Primero vino como un siervo sufriente y volverá como un rey. Y ya no vendrá a lo mismo. 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Sin ninguna causa. Es que Jesús no fue condenado por lo que él hizo, como debe ser una persona condenada, por lo que hace, sino por quien él era. A nadie lo debe condenar por lo que es o por quién es, sino por lo que hace. Y no había causa para condenarlo. Violaron todos los reglamentos, inclusive juzgándolo de noche, que no se podía hacer, y lo hicieron. O sea, cantidades de violaciones a su propia ley. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, o sea, todo eso estaba escrito en las profecías, ahí estaba escrito, y se cumplió. Entonces, habiendo cumplido todo eso, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Esta es la razón de ser del cristianismo. Pablo dice en una carta: si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Tú no encuentras ninguna religión en la tierra en que su Dios haya resucitado. Ninguno. Ni sus profetas, pues falsos profetas. Solo Cristo ha resucitado y es el verdadero Dios. Y entonces él está hablando de eso. Mire, lo mataron, después de juzgarlo, lo sepultaron, porque estaba escrito que debía ser así, pero Dios lo levantó de los muertos. Y habiendo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. En otras cartas, tal vez en Corintios, él menciona a cuántas personas se le apareció Jesús. En una ocasión a 500 hermanos,
a Jacobo, a su propio hermano, que después fue el obispo de Jerusalén, el líder de la iglesia. Y decía Pablo, y a mí, el último, el menor de los apóstoles, como un abortivo, se me apareció a mí de último. Soy el menor porque perseguía a la iglesia, decía Pablo. Y aquí está dando testimonio de que hay testigos. Testimonio de que hay testigos. Bueno, es una redundancia, pero es lo que él está declarando. Y esos testigos estaban vivos todavía. ¿Ah? Andaban por el mundo. O estaban en Jerusalén, en Galilea, en toda parte. Los podían buscar y preguntarles si era cierto. Lo vieron resucitado. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Y empieza a citar la escritura. Es que las cosas son con la palabra de Dios. Claro, tenemos que dar testimonio con nuestro ejemplo, nuestra conducta, pero con la palabra de Dios. Y él empieza a citarles escrituras que ellos conocen. La cual Dios ha cumplido, la promesa. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Isaías 55, está citando. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, fue sepultado con sus padres. Fue reunido, quiere decir, sus huesitos se juntaron con los huesitos de sus antepasados en el sepulcro, en la cueva donde lo metían. No habla del cielo ni habla del Seol, no, habla de los huesitos. Fue reunido con sus padres. O sea, David murió como cualquier hombre y vio corrupción. 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Como estaba escrito en el Salmo 16 que cito arriba: no permitirás que tu santo vea corrupción. 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Se ve? Ya no es el bautismo de arrepentimiento de Juan solamente, sino perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La ley de Moisés no podía justificar a nadie. Es que nadie la podía cumplir. La ley era para mostrarnos el pecado. Antes de la ley no estaba escrito qué era pecado, qué no era pecado. Pero ahí después de la ley. Entonces, la ley de Moisés no podía justificar, pero el que cree en él, en Jesús, sí. Él lo declara justo. No porque sea justo y bueno, sino porque por el sacrificio de él es perdonado y declarado justo legalmente. Es una declaración legal que hace Dios. Es que mira, ahí está fulanito pecador y ahí sale Jesús. Yo ya morí por él. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Ya empiezo a advertirles. Está citando al profeta Habacuc. Dice: mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. O sea, aunque no lo crean, es verdad. Es una obra tan grande que Dios murió por la humanidad, por todos, para perdonar los pecados. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Imagínense esa noticia tan buena, el evangelio, las buenas nuevas.
Los gentiles, que les decían que para ser parte del pueblo de Israel y agradarles a Dios tenían que circuncidarse, convertirse en judíos. Le están diciendo no. Dios envió salvación para todos, para ustedes también, los temerosos de Dios, con solo tener su fe en Jesucristo. Entonces esta gente estaba feliz y le pidieron que les hablara el siguiente sábado, otra vez les hablaran de eso, que les hablaran más. 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta quién nombran primero aquí de esos dos enviados? Ahora ya nombran primero a Pablo. Él asumió el liderazgo. Ahora ya es Pablo y Bernabé, ya no es Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo, no, ahora es Pablo y Bernabé. Y ellos hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Gracia. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Pura gracia de Dios. A través de la fe. Un favor no merecido. Eso es la gracia. El siguiente día de reposo, o sea el sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bueno, casi toda la ciudad es un modo de hablar. Aquí estamos enseñados también a esas expresiones. Es como cuando, ¿quién fue a la fiesta? No, todo el mundo estuvo. Todo el mundo es todo lo que se pensaba que fueran. Entonces, no es que realmente casi toda la ciudad estuviera ahí, pero sí había mucha gente, mucha gente. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Un pecado muy emparentado con el que hablamos el domingo pasado, con la envidia, ¿no? El envidioso siente celos de lo que el otro tiene, de lo que el otro recibe. Sufre por lo bueno que le pasa a los demás. Y esto viendo a la muchedumbre, lo que ellos no habían logrado, ¿no? La sinagoga siempre eran los mismos judíos, algunos cuantos gentiles temerosos de Dios, pero ahora había una muchedumbre. Lo que quieren decir es que esos gentiles trajeron más gentiles. Porque los judíos siempre eran los mismos gatos. Pero trajeron más gente y se llenaron de celos, de envidia, y empezaron a contradecir a Pablo, blasfemando contra Dios. Entonces, mire, ¿quién va primero? Pablo y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con atrevimiento, con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Al judío primeramente y después al griego, ¿recuerdan? Bueno, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Muchas veces empleó Pablo esa expresión, muchas veces la tuvo que emplear en sus viajes, muchas veces. Y mire que le dice: no os juzgáis dignos. O sea, ¿usted no cree que son dignos de ese regalo? Bueno, pues nos vamos a los gentiles porque ustedes lo rechazan. Un regalo gratuito a través de la fe, simplemente. ¿Cuánta gente hoy en día hace lo mismo? Tú le hablas, les cuentas, les compartes el evangelio, el regalo maravilloso de la salvación solo con la fe en Cristo, y lo rechazan. A veces de buenas maneras, porque hay que decir que no todo el mundo es grosero, pero lo rechazan. No quieren oír. Y usualmente es porque no les conviene, porque saben que detrás de aceptar a Cristo tienen que venir cambios, y no quieren cambiar, no quieren dejar su pecado. He aquí nos volvemos a los gentiles. 47. Vuelve a citar a Isaías, al profeta Isaías. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es que no es de ahora.
Desde siempre Israel debería ser el faro que iluminara al mundo, el que le hablara de Dios al mundo, y se había negado a hacerlo. Siempre se desviaba y no cumplía. Y él le cita la escritura hasta lo último a esta gente. Es que era un hombre poderoso en las escrituras. Conocía perfectamente las escrituras porque fue criado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de su época. Los gentiles, oyendo esto, claro, ellos sí, oyendo que se volvían hacia ellos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos esos que el Señor estaba buscando, que tenían en su corazón ya el convencimiento del Espíritu Santo, aceptaron la palabra del Señor, aceptaron a Cristo. Los gentiles. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y ¿levantaron qué? Persecución, efectivamente, mi hermano. Cuando tú predicas, hay persecución, es inevitable. La persecución es una señal de que estás haciendo lo correcto. Si no hiciera lo correcto, el diablo estaba feliz, toteado la risa. No te persigue. Levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, nuevamente Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites, los echaron de la ciudad. O sea que Antioquía de Pisidia no era lo mismo que Antioquía de Siria, para nada. Los echaron de la ciudad. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Esto de sacudir el polvo se ha ido tomando como algo casi que en el tiempo actual como una cosa como esotérica, ¿no? Usted no me quiere escuchar, entonces yo zapateo y sacudo el polvo y no vuelvo aquí. Pues sí, así lo hacían, pero no era, simplemente era una cosa simbólica, diciendo: tu tierra no quiso aceptar la verdad, pues me voy para otro lado. Eso es todo. Estaban reconociendo el rechazo hacia la palabra. Eso es lo que hacían al sacudir el polvo. Jesús mismo le dijo eso a los 70 cuando los mandó a predicar. Donde no lo reciban, pues sacudan el polvo de sus sandalias. Es una expresión judía para decir: hay que aceptar ese rechazo y dedicarle tiempo a quien sí quiere escuchar. A veces tenemos que reconocer cuando las personas no quieren escuchar, que ya no quieren y seguimos dedicándoles tiempo. Y hay otros que sí quieren escuchar y nosotros perdiendo el tiempo. No es abandonar a esas personas, es que ya es orar por ellos, pedirle al Señor que les mande otra persona, que les mande circunstancias. Hay muchas maneras en que Él obra, pero no podemos indefinidamente perder tiempo con una persona cuando hay otros que sí están ansiosos de escuchar. Hay que saber manejar el tiempo, pedirle al Señor sabiduría para eso. A veces hay que pelar rodilla por esas personas, porque ya humanamente no nos corresponde hacer más. Pero el Señor sí obra, así sea con otras personas, en su tiempo. A lo mejor no es el tiempo ahora, es después, pero hay que manejar bien el tiempo, pedirle a Dios para poderle hablar a los que sí quieren escuchar. Miren el 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los que sí habían aceptado estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu Santo es dejar que Él controle tu vida. Sí, esa es la llenura del Espíritu Santo. Dejar que Él controle nuestra vida. No es una cosa rara por allá, ni unas señales extrañas, no. Es una vida controlada por Él. Cuando no dejamos que Él controle nuestra vida, pues no tenemos esa llenura. Eso es así. Pero podemos volverla a tener. Se puede volver a tener esa llenura. Bueno. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo
de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Nuevamente la persecución. Llegaron a Iconio y mucha gente se convirtió. Judíos y griegos, o sea, gentiles. Judíos y no judíos. Pero entonces los judíos que no creían, como siempre, armaron el alboroto y la persecución. Pero mire qué pasó. 3. Por tanto, se detuvieron aquí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ya estaban haciendo milagros. Por supuesto, el Señor haciendo milagros a través de ellos. ¿Por qué? Esas señales y prodigios en ese tiempo eran necesarios para autenticar su ministerio. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Mis hermanos, esa es la única división que existe en el mundo verdadera. O crees o no crees en Dios. O crees en Cristo o no crees en Cristo. Esa es la única verdadera división que hay entre los hombres. No es que la raza, que el color, que la religión, que la política. Bueno, religiones hay muchas, pero bueno. No. O crees o no crees. No es cuestión de si eres bautista o eres católico o eres metodista. No. Es si crees en Cristo genuinamente y lo reconoces como tu Señor. Alguien esta semana me hablaba de que sí, es que tal persona cree. Sí, es que los demonios también creen y tiemblan. No es solo creer en Dios, es poner tu vida en manos de Él y reconocerlo como Señor. ¿Qué más pasó? 4, bueno, estaban divididos. 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Toda la región. La semana entrante vamos a hablar de esta siguiente parte de ese viaje. Ahora estábamos cantando, yo no sé qué alabanza o en Neiva cuál, pero aquí estábamos cantando Alma Misionera. Señor, dame alma misionera. Es una canción tremenda. ¿Tú también la escuchaste allá? ¿Cielo? La de Palestina y Ok. la Peña de Odil. Ok, bueno. Señor, tengo alma misionera y envíame. Bueno, no todo el mundo tiene ese llamado a ir a otras ciudades, a otras regiones, a otras tierras. Pero sí todos tenemos el llamado de la gran comisión, de ser testigos. Y nuestra misión no es solamente irse de Bogotá a Pereira o de Pereira a Neiva o irse para el África, no. Todos los cristianos tenemos a quien compartirles la palabra, a los vecinos, a los compañeros, la persona que se nos arrima. Son oportunidades que Dios nos da de compartir. Esa es una misión. No necesitas irte a África, irte al África para ser misionero. Ahora, las misiones, pues hay 3 formas de participar en las misiones, ¿no? Una es orando por las misiones. Otra forma es dando, colaborando para las misiones, porque las misiones no se sostienen solas, sino que la iglesia puede ayudar, no dejarlo solamente a la misericordia de Dios. Entonces son 3 formas: orando, dando y yendo. Entonces tú puedes orar, puedes dar si el Señor pone en tu corazón dar, y puedes ir donde el vecino, cuando estás esperando en la fila del médico, en la sala de espera. O sea, Dios da oportunidades. Y ten la seguridad que como creyente, cada vez que alguien se te acerca y te habla, es porque Dios lo permite. Algún propósito hay. La semana entrante seguiremos hablando de este viaje, primer viaje de Pablo, primer viaje misionero. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en el día de hoy, por ese ejemplo que recibimos a través de Pablo y Bernabé, ese denuedo del que habla tu palabra, Señor, y te pedimos que nos des ese mismo denuedo, ese atrevimiento,
ese valor, esa constancia para hablar de ti, Señor. Para que otras personas reciban la bendición que hemos recibido nosotros, que su vida sea mejor y especialmente que tengan vida eterna, que tengan salvación, Señor. Danos ese denuedo para hablarle a la familia, a los amigos, a los compañeros y a tantas personas que se cruzan por nuestra vida, que no hagamos acepción de personas, que no digamos a este sí y a este no, o que este quién sabe si escuche, ¿no? Nos encomendamos a ti, Señor, para que en ese momento nos des la palabra exacta, tu palabra, que es la que cambia el corazón, Señor, que es una espada que atraviesa el corazón a lo más profundo de las personas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dejamos en tus manos el regreso a los hogares y te pedimos también por la reunión de este domingo, Padre, que traigas más gente, Señor, que quiera aprender, Señor, y sobre todo que te acepten como su Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén.